Muy buenas, compañero. Pues hoy vamos a conocer el Museo de la Legión con Quique Barranquero, cabo legionario del tercio Duque de Alba, segundo de la Legión. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señora. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre nuestro museo, invitar, por supuesto, a todos los ciudadanos de Ceuta a que nos visiten. Vamos a hablar un poquito de cómo visitarlo, es decir, que estamos abiertos desde 10 de la mañana, en horario desde las 10 de la mañana hasta las 1:30 de la tarde, de lunes a sábados, excepto el primer sábado de cada mes. Estamos en la avenida Navarro Acuña, número 6. El teléfono de contacto para nosotros, por si alguno quiere concertar algún tipo de visita grupal, pues bueno, sería el 956 51 69 19, creo que no me hagan mucho caso, pero bueno, lo confirmamos ahora. Lo primero que le diríamos al visitante es que, bueno, darle a entender que cumplimos con todas las normas COVID. En primer lugar, procederíamos a la higienización de los pies, del calzado, lavaríamos nuestras manos con gel hidroalcohólico, haríamos el control de temperatura también. Y a partir de ahí pediríamos los datos personales a modo de estadística. Evidentemente mantendríamos la distancia social y el uso obligatorio de mascarilla. Sin más dilación, pasaríamos a hablar un poquito de la historia en sí de este museo, de estas instalaciones que la tiene. Y bueno, decir que a partir de 1940, como podemos ver en esa fotografía, una vez finalizado la campaña de Marruecos y la campaña de la Guerra Civil, pues bueno, como digo, en 1940 se van acumulando en el acuartelamiento de Dar Rifin una serie de objetos, de fondos, de uniformes, de armamento, tanto propios como del adversario, y bueno, van a quedar expuestos. Allí en Dar Rifin permanecerán hasta 1956, tras la independencia plena de Marruecos, que son trasladados al acuartelamiento del Serrallo, sede actual de la plana mayor del segundo tercio. Allí, en el tercio, se vuelven a habilitar unos espacios y, dado a que el Serrallo está en el extrarradio de la ciudad, pues bueno, no estaba abierto al público y sí a la visita de diversas autoridades y, sobre todo, un dato importante, de visita obligatoria a las diferentes quintas que venían a la ciudad de Ceuta a realizar el servicio militar obligatorio. El tercio utilizaba, pues bueno, exponer el museo para captar y a modo de herramienta para despertar el interés de los jóvenes, ¿no?, al espíritu aventurero que caracteriza, ¿no?, pues bueno, el servir en el tercio, ¿no? En el Serrallo permanecerá hasta el año 79, que es cuando este museo abre las puertas. Antes, a partir de 1974, el que fuera coronel del tercio, don José Jiménez Enrique, y ministro de la Vivienda, don José Utrera Molina, pues bueno, mantuvieron una serie de conversaciones que derivarían en la adjudicación de fondos de una cierta cantidad de dinero que serían destinadas para la construcción de estos edificios, ¿no? Y bueno, empezamos ya hablando de que este edificio se construye sobre antiguas dependencias del antiguo cuartel del Rey, que es donde el mismísimo Millán Astray, pues bueno, recibió a los primeros legionarios que se alistaron, y empezamos hablando ya de la mística, ¿no?, que nos va a rodear ya desde primeros momentos hasta nuestra historia, ¿no? Y bueno, sin más dilación, pasamos a ver una de las primeras salas nuestras, a la sala del laureado, si me acompañáis. Decir brevemente que esta sala está en honor a la Cruz Laureada de San Fernando, con un cuadro explicativo de las diferentes, la evolución de dicha condecoración. Tenemos a 23 caballeros laureados de San Fernando, de los cuales 13 fueron durante la campaña de Marruecos, 8 durante la Guerra Civil. Y estos dos últimos que tenemos aquí al lado, el caballero legionario Maderal Oleaga y el brigada caballero legionario Fatrique Castromonte, cuyos hechos fueron merecedores de tal distinción el 13 de enero de 1958 en los combates de Chera. Seguimos. ¿Cuántas salas dispone el museo? Nosotros tenemos 4 grandes espacios. Podemos decir que el museo se divide en 4 grandes salas, y aquí, llegado a este punto, nos detendríamos también. Sé que el tiempo apremia y bueno, vamos a pasar por alto muchísimos datos, dado que la historia de la Legión es intensísima y bueno, en escasamente 20 minutos pues prácticamente imposible. Aquí hablaríamos un poquito de las diferentes unidades que han constituido el tercio, primera denominación, tercio de extranjeros, luego tercio de Marruecos, luego el tercio y finalmente en el año 1937 ya oficialmente con el nombre de Legión. Pasaríamos a esta sala de Toledo, en honor a la medalla militar individual, con 196 cuadros que corresponden a 205 medallas militares individuales, y a la sala de África, que es el Sacta Santorum de los legionarios, ¿no? Aquí vamos a ver una exposición fotográfica
en sentido de las agujas del reloj y en orden cronológico de estos 100 añitos que acabamos de cumplir, ¿no? Que estamos de centenario. No hay que olvidarse de que seguimos de centenario, ¿no? Empezaríamos con los personajes más relevantes que hicieron posible la fundación del Tercio de Extranjeros, el rey Alfonso XIII, ministro de la Guerra, por aquel entonces comandante general Álvarez del Manzano, por supuestísimo nuestro fundador y nuestro cofundador, comandante Franco, jefe de la primera bandera y fundador de la primera bandera de la Legión. Fotografías correspondientes a las primeras juras de bandera, aquí cerquita nuestra, en el llano del Tarajal, ¿eh? Y bueno, empezaríamos ya a ver fotografías de los primeros combates a raíz del desastre de Anual en 1921, ¿no? La Legión, pues bueno, es requerida en Melilla. La ciudad de Melilla estaba totalmente sitiada por las huestes del Krim. El 21 de julio de 1921 es requerida la primera y segunda bandera del Tercio. El 24 ya desembarcaron, ¿eh? Y bueno, los melillenses, pues poco más que... Bueno, aquello fue un agüita de mayo, como se suele decir, ¿no? Seguimos con fotografías, los combates de Ámbar, ya estamos en el año 1923, concretamente los combates donde se utiliza por primera vez los carros de combate. Vemos ahí los carros de procedencia francesa, los FT-17, los Renault. Seguimos en el tiempo, 1923, la muerte heroica del que por aquel entonces fuera primer jefe del Tercio, el teniente coronel Valenzuela y Ursaid. Vemos aquí unos bastes originales de la época, un cuadro que podemos ver cómo eran abastecidos los bloqueados. Por aquel entonces se dice que un litro de agua costaba 3 litros de sangre y bueno, una vez que empezamos a profundizar en nuestra historia, yo cada vez que más leo, más me lo creo, ¿no? 1925, Adelcrim comete el error de atacar las posiciones francesas. A partir de ahí, España y Francia empiezan a dialogar, pondrían en marcha la maquinaria del desembarco de Alhucemas, que mismísimo Eisenhower estudiaría después para ponerlo en práctica en el desembarco de Normandía. Como digo, pues bueno, en 1925 se procede a la realización de la primera acción de ayuda aeronaval y de cooperación internacional, y podemos decir que es el principio y el fin del Krim, ¿eh? La paz se firmaría en 1927 con la paz de Pastaza, con la pacificación total de los territorios Marruecos. Estamos ya en periodo de guerra civil, saltamos en el tiempo, 1936, 1939, la Legión forma parte de nuestra historia. Vemos ahí un cuadro que conmemora, podemos ver el paso del convoy de la Victoria, concretamente el 5 de agosto de 1936, vemos en la parte superior arriba una imagen de la Virgen de África, patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad autónoma de Ceuta. Seguimos andando en el tiempo, vemos diversos armamentos usados tanto por el bando nacional como por el bando gubernamental. Una de las 10.000 maxis levis de aportación del gobierno soviético al bando republicano. Estamos ya en el periodo que abarcaría la presencia de fuerzas españolas en los territorios de Ibn y Sáhara. Esta bandera que vemos aquí es la última que ondeó en 1969. Damos otro pequeño pasito, 1970, cincuentenario de la Legión, la que por aquella entonces fuera princesa de España, la reina emérita doña Sofía, hace entrega al Tercio de otra bandera, que es esta justa que tenemos aquí al lado. Esta bandera que vemos aquí es la bandera que podemos ver en la fotografía. Y tenemos la bandera hasta el año 83, que estuvo en uso hasta el año 83, tanto el Tercio Duque de Alba como los otros 4 tercios. Podemos ver aquí más armamento utilizado por ambos bandos y nos acercamos ya así a nuestra época, una época más actual, a partir del año 1992, con la apertura de las misiones internacionales, ¿no? En Bosnia, Kosovo, Albania, Irak, Afganistán más recientemente, y bueno, diverso material de aquellas misiones. Un cuadro que no hay que pasar por alto, gente de nuestro tercio, que tuvimos el honor de representar a nuestro país, concretamente en la isla del Perejil, la mediática, ¿no? En el mediático problemilla de la isla del Perejil, que el personal de este tercio fue desplegado y estuvieron allí 4 noches y 3 días. Continuamos a una de las siguientes salas. Veríamos aquí todos los jefes que ha tenido los diferentes tercios y la Legión como tal, desde su fundación hasta nuestros días.
Y continuaríamos, pues bueno, hablando de personajes relevantes como es el teniente coronel caballero legionario Pili Berrocal, que es el único que ha alcanzado dicho empleo. Y entraríamos en la sala de España. Como podéis ver, como habéis podido ver, el museo está totalmente acondicionado para el acceso de personas discapacitadas con las rampas y los ascensores. Y bueno, como digo, entramos en la sala de España. Todos los fondos que hay aquí son donados por personas, por particulares, ¿no? Concretamente, esta vitrina que vemos aquí está en honor a nuestro fundador, el teniente coronel Millán Astray. Bueno, podemos ver ahí la primera lista de revistas, el primer guión de mando, su medalla militar individual. Vemos ahí un manuscrito por parte de Emilio Guillén, quien fuera compositor de nuestro himno, del himno de la canción del legionario. Vemos ahí una daga, una fuste, un uniforme, en fin. Otra vitrina en honor al comandante Franco, vemos ahí su firma, bastón de mando. Esta vitrina tiene pertenencias particulares de personajes relevantes de nuestra historia, como es el teniente coronel Piri Berrocal, teniente coronel Yagüe, Vierna Trápaga, en fin. La Cruz Laureada de San Fernando del capitán Redondo Acuña, una de las dos que posee. El maletín del capellán, de nuestro querido capellán legionario, el padre Huidobro Polanco, capellán de la Cuarta Bandera, en el acuartelamiento recarga la capilla, lleva su nombre. Y bueno, vemos ahí el maletín donde él transportaba todos los objetos de culto, ¿no? Para, pues bueno, asistir a los servicios espirituales, ¿no? Una maqueta de nuestra querida posición A, sede durante muchos años de nuestra querida Cuarta Bandera. Y bueno, hoy en día es utilizada a modo de instrucción y está en proyecto, pues bueno, ser habilitado otra vez por unidades del tercio, ¿no? Lo cual me alegra escucharlo. La tristemente desaparecida quinta bandera de nuestro tercio en el año 2007, bueno, vemos los banderines que la componían. Un capote manta cuyo diseño correría a cargo del comandante general Álvarez del Manzano, lo diseñó él. Era el mismo para la tropa que para los oficiales. Guiones de banderas ya tristemente desaparecidas. Una de las joyitas que tenemos en el museo es este maletín de armero. Vemos que está completo. La parte superior podemos ver las piezas terminadas y la parte de abajo todavía que no están están todavía por troquelar, ¿no? Vemos que no están terminadas. Una pequeña vitrina en honor a la FML, Academia de Formación de Mandos Legionarios, y la joyita del museo, que es el despacho del teniente coronel Millán Astray de la época fundacional de 1920. Es una joya, está bien conservado y bueno, como digo, es una pieza única y aquí la tenemos para su exposición. Y poco más, sé que hemos tenido poco tiempo, pero bueno, espero no haberme quedado sin nada importante que mencionar. Si le parece, vamos a recordar a los espectadores el horario de apertura. Sí, nosotros estamos abiertos atendiendo a cualquier tipo de visita, de las 10 de la mañana hasta las 1:30 de la tarde, de lunes a sábado, excepto el primer sábado de cada mes. Muchísimas gracias, pues desde aquí invitamos a los ceutíes a que pasen por este centro museístico de la ciudad. Muchas gracias, un placer. Un lugar precioso, un lugar que merece la pena visitar. Lo hemos hecho en alguna que otra ocasión en nuestro Conectados y hoy pues volvemos a repetir porque no debe haber nadie, ya no solo de fuera, que cuando han venido a visitarnos han ido a visitar el museo, sino de Ceuta, que hay veces que, como hablábamos ayer con Rafa Falcón,